El día de hoy vamos a ver lo que es el equilibrio químico y la velocidad de reacción. Entonces vamos a continuar con las clases anteriores y pues todo esto pues va relacionado, ¿verdad? Mi nombre es Lenin Escobar Pérez, acompáñenos. Entonces, como principio vamos a ver qué es el equilibrio químico. Entonces aquí nos dice que es un estado de cualquier sistema en el que exista al menos una reacción reversible y la concentración de cada especie no cambie conforme pase el tiempo. Entonces, de esta manera, una vez que en la naturaleza ocurre una reacción, pues esta puede ser reversible, es decir, que puede regresar a su originalidad. Es, por ejemplo, cuando utilizamos el alcohol y que se convierte en azúcar o viceversa. Entonces, podría ser un ejemplo de esto. Y para que la concentración de cada especie que está presente en el sistema no cambie, a pesar de la existencia de una o más reacciones. Entonces, en este caso, en cada reacción reversible, la velocidad de la reacción que se desplaza hacia la izquierda debe ser igual a la velocidad de reacción que se desplaza hacia la derecha. Entonces, pues esta va a tener la misma velocidad. Entonces, de eso se trata la velocidad de reacción. Entonces, ¿por qué se da el equilibrio? Entonces, la existencia de las reacciones reversibles es la causa del equilibrio químico y no es posible entender este concepto sin comprender el fenómeno de reversibilidad. Entonces, ¿qué es una reacción reversible? Pues son dos reacciones en las que intervienen los mismos compuestos, es decir, que los reactivos de una reacción son el producto de la segunda. De esta manera, pues nos hace la siguiente pregunta. Nos dice, ¿por qué hay reacciones reversibles? Entonces, para que existan reacciones químicas, las moléculas deben chocar unas con otras. Estos choques pueden unir a más de una molécula o pueden desunirla para dar lugar a la molécula original. Entonces, de esta manera y esta explicación es un acercamiento a la teoría de las colisiones, que es la que mejor describe la causa del porqué de las reacciones reversibles. Entonces, también pueden ser simultáneas, donde las dos reacciones se llevan a cabo al mismo tiempo. Normalmente una reacción es más rápida que la otra y por eso no se aprecia simultáneamente ni el equilibrio. Entonces, no todo el tiempo va a ocurrir esa velocidad de reacción o no siempre va a haber ese equilibrio. Entonces, estas generalidades sobre las expresiones del equilibrio, pues nos dice que pueden ser de esta manera y formulados para la reacción, y está la segunda que es para la constante de equilibrio y se describe de esta manera. Entonces, siendo así, estos productos se encuentran en el numerador para que la magnitud de la constante indique la magnitud del desplazamiento de las reacciones hacia la derecha. Entonces, ahora, entendiendo un poquito sobre estas reacciones, pues vamos a ver cuál es la velocidad de reacción. Nos dice que se define como la cantidad de sustancia que reacciona por unidad de tiempo. Entonces, por ejemplo, la oxidación del hierro bajo condiciones atmosféricas es una reacción lenta que puede tomar muchos años, pero la combustión del butano en un fuego es una reacción que sucede en fracciones de segundo. Entonces son velocidades muy diferentes. Aquí en la imagen de la izquierda podemos observar cómo están acomodados los átomos. Y estos átomos cuando se llegan a unir, pues llegan a formar moléculas, ¿verdad? Entonces no todo el tiempo va a ocurrir esa colisión, es decir, ese choque. Depende de la posición en la que estén los átomos. Ahora, se define la velocidad de una reacción química como la cantidad de sustancia formada. Esto es si tomamos como referencia un producto, o puede ser transformada si tomamos como referencia un reactivo por unidad de tiempo. Entonces, la velocidad de reacción no va a ser constante. Entonces, en un inicio, cuando la concentración de reactivos es mayor, también es mayor la probabilidad de que se den choques entre las moléculas de reactivo, y de esta manera la velocidad es mayor a medida que la reacción avanza. Al ir disminuyendo la concentración de los reactivos, va a disminuir lo que es la probabilidad de choques y con ella la velocidad de reacción. Entonces, aquí en la siguiente imagen, pues tenemos la imagen de los átomos y el choque puede ser eficaz o no eficaz.
y va a depender del posicionamiento de los átomos. Entonces, si ustedes logran ver aquí, pues vemos que están acomodados de diferentes maneras. Entonces, esto es, y pues va a formar lo que es el choque entre átomos. Entonces, la medida de la velocidad de reacción implica la medida de la concentración de uno de los reactivos o productos a lo largo del tiempo. Entonces, esto quiere decir que para medir la velocidad de una reacción vamos a necesitar medir bien la cantidad de reactivo que desaparece por unidad de tiempo. Entonces, bien la cantidad de producto que aparece por unidad de tiempo. Entonces, cuando tenemos una reacción, pues se dice que va a ocurrir a una velocidad, pero independientemente de eso, pues tiene que regresar a su originalidad y pues que debe tener la misma masa, pero no siempre va a ser así, hay veces que va a faltar un poco. Y la velocidad de reacción se mide en unidades de concentración sobre tiempo, esto es en moles sobre segundo. Ahora vamos a ver la teoría de las colisiones. Nos dice que esta propuesta fue hecha en 1920 por Hilbert, Lewis y otros químicos, donde afirmaba que para que ocurra un cambio químico es necesario que las moléculas de la sustancia o sustancias iniciales entren en contacto mediante la colisión o choque. Pero no todos los choques son iguales. Ahorita vamos a ver por qué. El choque que provoca la reacción se denomina choque eficaz y debe cumplir con estos dos requisitos. Entonces, en la imagen anterior, pues explicamos un poco esto y ahorita vamos a ver otro poco a más profundidad. Entonces, nos dice aquí que el choque genera la suficiente energía para romper los enlaces entre los átomos y que el choque se realice con la orientación adecuada para formar la nueva molécula. Entonces, aquí vemos los reactivos. Vemos, por ejemplo, lo que son los átomos de diferentes compuestos. Vemos el complejo activado y finalmente vemos el producto. Entonces, depende del posicionamiento de los átomos, pues va a ocurrir ya sea un choque eficaz o un choque no eficaz. Entonces, es donde pues no llega a ocurrir alguna reacción. Y los choques que no cumplen con esas condiciones y por tanto no dan lugar a la reacción se denominan choques ineficaces. Aquí vemos otro ejemplo de la teoría de las colisiones. Entonces, en el primero, pues, este choque pues no es no eficaz. En el segundo es eficaz y vemos el posicionamiento de los átomos. Entonces, a veces el paso de reactivos a productos se realiza mediante la formación de un compuesto intermedio o complejo activado que se transformará posteriormente en los productos. Es decir, que si nosotros juntamos distintos átomos, pues estos se van a convertir en un producto, es decir, en una molécula. La energía de activación en química es la energía que necesita un sistema antes de poder iniciar un determinado proceso. Entonces, la energía de activación suele utilizarse para denominar la energía mínima necesaria para que se produzca una reacción química dada. Y para que esto ocurra en una reacción entre dos moléculas, estas deben colisionar en la orientación correcta, como las imágenes que vimos anteriormente, y poseer una cantidad de energía mínima. Entonces, estos factores que afectan a la velocidad de una reacción química, nos dice aquí la siguiente pregunta: ¿de qué depende que una reacción sea rápida o lenta? Entonces, va a consistir en las unidades de carga que tengan cada átomo. Entonces, la siguiente pregunta dice: ¿cómo se pueden modificar la velocidad de una reacción? Ahorita vamos a ver cómo. Entonces, nos dice que una reacción química se produce mediante colisiones eficaces entre las partículas de los reactivos. Por tanto, de esa manera va a ser fácil deducir que aquellas situaciones o factores que aumenten el número de estas colisiones y van a implicar una mayor velocidad de reacción. Entonces, en esa manera, pues va a consistir. Ahora tenemos el siguiente cuadro donde nos dice que están los factores que influyen en la velocidad de reacción. Entonces, va a influir en la temperatura, en el grado de división, en la naturaleza, en la concentración y en el catalizador.
Vamos a ver entonces en qué consiste cada una para que pues estas velocidades puedan cambiar. Entonces nos dice la primera, temperatura. Al aumentar la temperatura también lo hace la velocidad a la que se mueven las partículas y por tanto aumentará el número de colisiones y la violencia de estas. Y esto es comúnmente en los, por ejemplo, en los gases. Cuando en el tiempo de frío, por ejemplo, el gas llega a rendir un poquito más que en el tiempo de calor. ¿Esto por qué? Porque los átomos pues están en continuo movimiento y pues llegan a ser volátiles. Y la temperatura pues influye en el movimiento de estos átomos. Ahora, el resultado es una mayor velocidad en la reacción y se dice de manera aproximada que por cada 10 grados centígrados de aumento en la temperatura, la velocidad se va a duplicar. Y esto explica por qué para evitar la putrefacción de los alimentos los metemos en la nevera o en el congelador. Por el contrario, si queremos cocinarlos, los introducimos en el horno o en una cazuela puesta al fuego. Entonces, de esa manera, pues llega a influir lo que es la temperatura. Entonces, vamos a ver ahora el grado de pulverización de los reactivos. Si los reactivos están en estado líquido o sólido, la pulverización, es decir, la reducción de partículas de menor tamaño, aumenta enormemente la velocidad de reacción. Y de esta manera, ya que facilita el contacto entre los reactivos y, por tanto, la colisión entre partículas. Pues aquí tenemos un ejemplo de lo que es el carbón en pedazos más grandes y está más pulverizados. Entonces, el ejemplo es el carbón arde más rápido cuando está más pequeño. Y si está finamente pulverizado, pues va a arder tan rápido que provocará pues una pequeña explosión. Vamos a ver ahora la naturaleza química de los reactivos que intervienen en la reacción. Entonces, esto va a depender del tipo de reactivo que intervenga. Una determinada reacción tendrá una energía de activación y esas pueden ser a su vez pues, muy alta y entonces será muy lenta. O también puede ser muy baja y entonces será muy rápida. Por ejemplo, si tomamos como referencia la oxidación de los metales, la oxidación del sodio es muy rápida, la de la plata es muy lenta y la velocidad de la oxidación del hierro es intermedia entre las dos anteriores, las que acabamos de mencionar. Ahora tenemos la concentración de los reactivos. Si los reactivos están en disolución o son gases encerrados en un recipiente, cuanto mayor sea su concentración, más alta será la velocidad de reacción en la que participen, ya que con esto, al haber más partículas en el mismo espacio, va a aumentar el número de colisiones, es decir, la forma en que estén acomodados los átomos. Entonces, el ataque que los ácidos realizan sobre algunos metales con desprendimiento de hidrógeno es un buen ejemplo, ya que este ataque es mucho más violento cuanto mayor es la concentración del ácido. Y finalmente pues, vienen los catalizadores que van a influir en la velocidad de las reacciones. Entonces, nos dice que son sustancias que facilitan la reacción modificando el mecanismo por el que se desarrolla. Entonces, en ningún caso el catalizador va a provocar la reacción química y esa no varía su calor de reacción. Entonces, los catalizadores se añaden en pequeñas cantidades y son muy específicos. Esto quiere decir que cada catalizador va a servir para unas determinadas reacciones. El catalizador se puede recuperar al final de la reacción, puesto que no es un reactivo ni participa pues, en una reacción. Entonces, pues estos 5 puntos pues, nos van a servir para medir lo que es la velocidad de reacción. Entonces, de esa manera, nosotros también, pues, a tener una reacción, pues, debemos o vamos a ver, pues, una reacción química. Y, pues, esto va a estar dependiendo de cómo los átomos, pues, choquen entre ellos, si va a ser eficaz o no eficaz. Muy bien, pues, cualquier duda o comentario lo pueden hacer ahí en la plataforma. Que pasen un bonito día.